A continuación, nosotros vamos a hacer una exposición en el siguiente video de cómo se calcula el IPC en el Ecuador. Para el siguiente trabajo vamos a referenciarnos para saber qué es el IPC. El IPC es conocido como el índice de precios al consumo o del consumidor. Esto quiere decir que es cómo cambian los precios. En pocas palabras, cómo cambia o cómo se calcula la inflación por la variación de los precios. Es decir, es una medida estadística que indica la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios básicos que consume la población residente en viviendas familiares. Esto es lo que nosotros conocemos como canasta básica o la canasta familiar. Es de vital importancia cada artículo en el IPC porque está determinado por su propio consumo y suele cambiar según se modifican los hábitos de los consumidores. El IPC, el cálculo, se lo realiza en 9 ciudades mensualmente, en los cuales se toman los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares de estos de ingreso alto, medio y bajo, residentes en el área urbana del país. Para esto, la variable principal que se investiga es el precio. Alrededor de 359 productos son la canasta fija de investigación. Esto es en una encuesta que se realiza básicamente por el INEC. Entre las principales ciudades que tenemos son Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo. Para el cálculo del IPC en el Ecuador, cabe recordar que se cambió el año base al 2014, por lo que se hizo un ajuste en el mismo. Esto lo explicaremos luego mientras transcurre esta siguiente presentación. Básicamente el cálculo del IPC se maneja la fórmula de las PEIRE, que es la división entre los precios nuevos por las cantidades anteriores sobre los precios anteriores por las cantidades anteriores. Esta fórmula lo que nos refleja es nada más que ponderaciones. Como vemos en el siguiente Excel, lo único que vamos a recurrir con esta fórmula es llegar a tener ponderaciones. Cabe recalcar que la canasta básica está comprendida por grupos y a su vez por subgrupos o subclases. Por ejemplo, tenemos grupos importantes como son los alimentos y bebidas, la vivienda, la indumentaria, los misceláneos, etcétera. Y ahí cada cual sus subclases, ¿no? Cereales, carne, pescado, grasa, leche, y así eh, según cada clase van subdividiéndose, ¿no? Básicamente, entendemos que en el Ecuador, una vez que se ha tenido o se ha logrado tener la ponderación, decir que en general el ponderador nacional, el general siempre debe ser 1, ¿sí? Esto quiere decir que si subdividimos todas las clases y subclases, vamos a tener un cierto grado de ponderación, ¿sí? Estas ponderaciones multiplicadas por la variación de precios, según la fórmula que les explicamos con anterioridad, lo único que llega es a darnos las ponderaciones individuales y todos estos índices son lo que nosotros conocemos como el IPC, que a la final nos va a dar la tasa
de crecimiento o tasa de inflación según el IPC. Donde nosotros podemos averiguar toda esta información es en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es importante siempre tener eh, informada a la población acerca de cómo se está tomando el cálculo del IPC, puesto que esto nos ayuda a saber cómo está nuestra economía, ¿sí? Por ejemplo, dice que en este año, para el mayo del 2015, el Ecuador registra una inflación del 0,18% en mayo, ¿sí? Quiere decir que el Ecuador apenas ha registrado una inflación del 18%, lo que del 0,18%. Entonces quiere decir que no ha variado mucho los precios en relación al consumidor, ¿sí? Por último, como habíamos visto en clase, ¿sí? Siempre y cuando se toma un año base es para saber exactamente el precio del dinero o el precio del valor monetario de ese año para poder mejorar el cálculo del IPC o en sí del PIB. Podemos entender que recién en el Ecuador se hizo una nueva metodología para el cambio de la base del año base al 2014, ¿sí? ¿Por qué se realizó esto? Básicamente porque, según noticias de interés nacional, nos dimos cuenta que, o en el gobierno se dio cuenta de que no se había actualizado muchos de los, muchos de los productos que constaban en la canasta básica fija o la canasta básica unificada. Por ejemplo, hablábamos de que no se lo incluía al internet, no se incluía a muchos productos que habían cambiado según su tecnología. Y como hemos analizado, esto provocaba nuevos sesgos en el cálculo del IPC. Por ejemplo, cálculos de cambio de bienes, es decir, antes había la radio, ahora había reproductores DVD, reproductores Bluetooth, o sea, por la mejora de la tecnología o por los expendios. También hay un sesgo en ese cálculo. Por ejemplo, estamos hablando de que antes se consumía básicamente en las tiendas de barrio, ahora ha cambiado a tener grandes supermercados. Entonces, esto genera sesgos en el cálculo del IPC. A esto ha llevado a que simplemente se actualice el año base al 2014. Es decir, estos nuevos cálculos del IPC tienen como su año base el 2014 y son calculados según lo que vale el dólar en el 2014. Ya nos olvidamos en sí de lo que era el anterior año base que fue en el 2007. Así es todo lo que podemos concluir. El IPC siempre va a ser importante para calcular la inflación. Con la inflación sabemos cómo está variando los precios en la economía y sobre todo estos cómo influyen en el PIB y cómo en la economía si está decreciendo o está creciendo. Entonces, básicamente eso es lo que les podemos contar. Gracias.